Dios le bendiga en esta mañana, tarde o noche, según el lugar en donde usted nos ve. Quiero compartir una palabra que es muy corta. Dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 1, que vamos a leer del 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Ponga atención desde ahorita. Envió Jesús 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tenía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Solo quiero decirle algunas cosas que la palabra del Señor dice y que si las aplicamos a nuestra vida serán muy valiosas para que muchas cosas en nosotros cambien, en nuestra forma de pensar, de actuar o de hablar o de conducirnos en la vida, en el trabajo, en el ministerio, en el estudio, con los vecinos, con la familia. Y quiero decirles lo que dice la palabra. Él envió 2 discípulos a hacer una tarea, ir a una aldea enfrente de donde estaban, ir por un asno y un pollino y decirle al dueño de ellos que los entregara para el Señor y que luego los iba a devolver. Dígame quién de ustedes, pero al menos yo sí quisiera ser alguien útil para el Señor. Ya quisiera yo que Jesús me enviara como envió a esos 2 discípulos, a traerle un asna y un pollito que le iban a ser útiles a él. ¿Qué puedes hacer por el Señor tú? Puedes hacer muchas cosas. Como yo quisiera que el Señor me dijera, como le dijo a esos discípulos: ve a la aldea de enfrente, tráeme un asno, dile al dueño que te lo entregue, que yo lo mando a pedir y que luego se los enviaré. Yo fuera corriendo por ese asno, por ese pollino, lo desataría y se lo llevaría a mi Señor. Es lindo sentirse útil para el Señor. Con eso me sentiría alegre, dichoso, satisfecho, pleno. No necesitaría nada más, porque Jesús mismo estaría viendo y prestándome atención para decirme: ve, hijo mío, y tráeme un asno. Si alguien nos dijere algo, decir: el Señor los necesita, y luego los enviará. El Señor nos ha mandado a decirte que Él te necesita, que luego vendrá por ti,
El Señor te necesita y luego vendrá por ti. Dice la palabra de Dios que los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. A veces no vas a entender las órdenes del Señor. A veces esas órdenes las sentirás incomprensibles, pero nadie nos ha mandado a interpretar la voluntad de Dios y no a obedecerla. Esos discípulos hicieron como Jesús les mandó. Qué lindo. De esos discípulos es que el Señor necesita que hagan lo que Jesús ha mandado. Y la palabra de Dios dice lo que el Señor quiere de nosotros. Pero también el Espíritu Santo que usted tiene en su interior, que todos los que hemos aceptado a Jesús tenemos, Él nos da a veces tareas incomprensibles. No las entendemos. Tal vez los discípulos, no sé, no dice la Biblia que pensaron que ellos solo hicieron, fueron por el asno y por el pollino. Y miren que ese asno y ese pollino dice que ellos lo llevaron a Jesús y pusieron sus mantos, se los quitaron de encima y los pusieron también para el Señor. Y ahí se sentó el Señor. Esos dos discípulos ni siquiera sabían la tarea maravillosa que estaban haciendo. Dice que Él se sentó y que la multitud era muy numerosa y tendían sus mantos en el camino para mis ramas de los árboles, para que por ahí pasaran ese asno y el pollito y Jesús sentados sobre los mantos que estaban sobre ellos. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás clamaba diciendo: Sana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Él viene, hermanos. Él viene, hermanas. No se canse de aclamar su nombre, aunque la gente no crea en Él, Él vendrá. Aunque la gente no quiera escuchar, tenga sus ojos cerrados, sus oídos cerrados, Dios nos ha enviado, como envió a esos dos discípulos, a hacer algo por Él. Háblale a esa persona que Dios te diga, que el Espíritu Santo te indique, aunque tú no creas que esa persona sea drogo, sea alcohólico, sea prostituto, ramera, sea un perverso, un asesino, un ladrón, un corrupto. Eso no importa. Si Él manda, hay que obedecer, porque no sabemos cómo los instrumentos que Él nos manda a traer para Él van a ser para la gloria de Él. Si un asno fue para su gloria, si un pollino fue para su gloria, si hasta las ramas de los árboles que estaban ahí fueron para su gloria, ¿cómo el Señor no va a usar tu vida si Él la limpia con su sangre carmesí? La gente clamaba: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso tenemos que estar haciendo ahorita, alistando el camino, preparando el camino, porque Él va a venir. Se van a abrir los cielos como una cortina y todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dice que toda la ciudad se conmovió cuando Él entró y decían: ¿quién es este? Así dirá el mundo entero. Así dirá África: ¿quién es este que aparece ahí? Y así dirán Asia: ¿quién es el que está en las nubes? Y así dirá Europa: ¿quién es? Será de quien hemos escuchado. Será el Dios de los aleluyas, será el Dios de los cristianos, será el Dios de aquellos que me tocaban la puerta y me hablaban, aquellos que me estaban en el trabajo me repetían a cada rato que lo aceptara, aquellos que me decían en el colegio: acepta, acepta, acepta.
Ese es aquel que aquella vecina, que aquella mujer me insistía y me invitaba al culto. Que aquel hombre me decía que siguiera sus caminos y le aceptara como Salvador. Y al fin se darán cuenta de quién hablamos. Pero bendito sea el Señor que seamos como esos dos discípulos. Que vayamos, que sigamos las indicaciones y obedezcamos al Señor. A veces sí, tal vez hoy no estás haciendo lo que quieres hacer porque estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Hazlo, nada más hazlo. Cuando Él te diga avanza, avanza. Cuando Él te diga para, para. Cuando Él te diga para allá, para allá. Cuando Él te diga para la derecha, le dijo, vayan a la aldea de enfrente. Y los discípulos obedecieron. La gente no va a entender esas instrucciones. La gente no va a entenderte por qué haces eso. Y tú tienes que entender. Tú hazlo para Dios. Tú hazlo para el Señor. Hay alguien que Dios quiere salvar y por eso Dios te manda. Y por eso Dios te dice que hagas tal cosa o tal vez otra. No tienes que quedar bien con nadie, sino solo con el Señor. Si quieres aceptarlo hoy, si quieres ser parte de los que hemos aceptado a Cristo, y ya que hoy estás viendo claramente el Evangelio de una manera sencilla y clara, que Jesús te ama y ha mandado a muchos por ti, y hoy mismo te está hablando a ti, acéptale. Padre, en el nombre de Jesús, dile, te acepto como Señor y Salvador. Perdona mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida. Hazme un siervo tuyo, hazme uno de tus discípulos. Y si estabas desanimado y quieres reconciliarte, hermana y hermano joven, di hoy, Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón. Me había desanimado, no estaba obedeciendo, Señor amado, lo que tú me has pedido que haga. Pero hoy, Señor, te pido en el nombre de Jesús que me ayudes, que a partir de hoy, Señor, yo quiero, Señor amado, cambiar. Yo quiero ser distinto, yo quiero obedecerte, quiero ser un discípulo que hace tu obra, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Dios te bendiga este día, estamos alegres, felices y contentos. Nosotros si lloramos no es por tristeza, es porque Dios está en nosotros, es porque nuestro ser es demasiado pequeño y finito ante la presencia de Dios. Y a veces hacemos mucho por controlar las emociones, pero a veces pues no podemos. Dios te bendiga, sé un siervo del Señor, sé como esas personas que claman y esperan al Salvador y que son útiles para el Señor. Y no lo hagas para quedar bien contigo mismo ni por nadie más, sino solo con el Señor. Si hay algo que haces muy bien, no te jactes tampoco. Di gloria a Dios. Si algo estás haciendo para el Señor y el Señor se está glorificando en tu vida y en los demás que tú les estás hablando de Él, no te jactes tú. Solo di gracias, Señor, y solo di gloria a Dios. Solo soy un instrumento. Y aunque no nos mande de repente por personas, aunque yo feliz que me mandaron que sea traer un asno para Él, yo feliz lo hago, porque me ama, me amó y me va a amar por siempre. Dios te bendiga, Él te ama, Él te ha amado y te amará a ti también. Dios te bendiga.